Ría de Arousa, encrespada a veces calma, en ocasiones mansa, femenina y marinera siempre. Y de la ría, Vilanova, breve y exacta, fue testigo del nacimiento de un personaje excepcional para escándalo y contento del universo mundo. Era este don Ramón María del Valle Inclán. La noche de octubre. Dicen que de luna con un viento recio y saltos de mar. Bajo sus estrellas se alzó mi fortuna, mar y vientos recios me vieron llegar. Todo pudo pasar aquel día otoñal y lento que nadie nos revela, pues todo pasó en la vida de don Ramón de forma extraordinaria, o él la conformó como tal. Todo pudo pasar aquel día. Don Ramón fue siempre pobre, era miserable, se reía. Esto es el aspecto maravillosamente cínico de su manera de ser. Se reía de la riqueza, de la supuesta riqueza intelectual o supuesta riqueza de Oropel, económica, de aquella gente ambiciosa que le rodeaba. Él estaba por encima de todo esto, y si hubiera nacido gran caballero, porque siempre lo fue, él sí fue siempre un gran señor, pues en su manera de vivir hubiera constituido la misma burla a esta apetencia de poder y de fuerza y de dinero que es lo grotesco de nuestra época, aunque para muchos parece que es lo característico. En el día 31 de octubre de 1866, yo, el infraescrito bachiller cura párroco de San Cipriano, decálogo de Villanueva de Arousa, en la iglesia parroquial de la misma, bauticé solemnemente y puse los santos óleos y el nombre de Ramón José Simón a un niño que nació el pasado día 28 del corriente, horas 6 de la mañana, hijo legítimo de don Ramón Valle y de doña Dolores Peña, vecinos de esta villa. Abuelos paternos, don Carlos, natural de San Lorenzo de András, y doña Juana Bermúdez, de la Puebla del Deán, parroquia del Caramiñal. Abuelos maternos, don Francisco Peña, natural de la isla de Arousa, y doña Josefa Montenegro, abuelos del bautizado y vecinos de esta villa, a los que advertí el parentesco espiritual y más obligaciones que previene el ritual romano. Era la familia del escritor de muy distinguido origen y de reconocido prestigio en la dicha Vilanova, y aún en toda la comarca rica y hermosa del Salnés. El padre, Ramón del Valle Bermúdez, fue marino, hablista eminente y entusiasta defensor desde su juventud de los ideales republicanos. Navegó como piloto contador en el guardacostas Atalaya. 1868, 23 de abril, muerte de Narváez. 30 de septiembre, destronamiento de Isabel II, gobierno provisional. Discurre la infancia del niño Valle por las sinuosidades de las tierras del Salnés, asombrado de verdes y mares calmos, feliz en sus estancias en el Pazo de la Rúa Nova, parroquia de San Lorenzo de András, entre piedras musgosas de antiguo y oloroso tiempo.
Sus primeros conocimientos los obtiene de don José Soto Campos y sus primeros estudios de latín de don Rafael Turrón, cura de Vilasoán. Lo hace también en la Pobra do Caramiñal, con don Cándido Pérez Noal, apodado Bachuquiño. Las Cortes eligen rey a Amadeo de Saboya. Comienza la Segunda Guerra Carlista. Don Carlos cruza la frontera. Alfonso XII, hijo de Isabel II, es proclamado rey tras el pronunciamiento del general Martínez Campos, siendo Cánovas primer jefe del gobierno de la Restauración. Inicia don Ramón sus estudios de secundaria en Santiago para continuarlos después en Pontevedra. La misma Pontevedra que el 29 de abril de 1885 conoce a Valle bachiller. Comienza en Compostela estudios de Derecho. La ciudad brumosa, piedra sobre piedra, silencio y lluvia, clamor joven, posee a Valle. Allí conoce por primera vez al doctrinario Vázquez de Mella, que tanto había de influir en la formación carlista de don Ramón. En Barcelona se funda la UGT. Corre el año de 1888 y Valle publica su primer poema y su primer artículo, Babel, en la revista compostelana Café con Gotas. Vive por entonces hospedado en la muy concurrida Rúa del Franco y frecuenta la amistad del médico don Manuel Otero Acevedo, con el que colabora en experimentos de parapsicología, tema al que se aficiona y de alguna manera conforma su imaginación para el futuro acontecer literario. En 1891 publica el cuento El Mendigo, en Heraldo de Madrid. Firma por primera vez como Ramón del Valle Inclán. Con 26 años y una decidida vocación literaria, Valle piensa en América. Aunque más tarde manifestará que su decisión de marchar a México se debió a que su nombre contenía una X misteriosa. Parece más cierto que pensó en unos parientes que entonces tenía en Veracruz y a los que podría acudir. Así, toma pasaje para México en el vapor francés Havre y llega a Veracruz el 8 de abril. Aquel mismo día dio fondo en aguas de Veracruz la fragata y desembarqué en aquella playa abrasada, donde desembarcaron antes que pueblo alguno de la vieja Europa los aventureros españoles. La ciudad que fundaron y a la que dieron abolengo de valentía espejábase en el mar quieto y de plomo, como si mirase fascinada la ruta que trajeron los hombres blancos. Confieso que en tal momento sentí levantarse en mi alma de hidalgo y de cristiano el rumor augusto de la historia. Uno de mis antepasados, Gonzalo de Sandoval, había fundado en aquellas tierras el reino de la Nueva Galicia.
Yo, siguiendo los impulsos de una vida errante, iba a perderme como él en la vastedad del viejo imperio azteca, imperio de historia desconocida, sepultada para siempre con las momias de sus reyes, entre restos ciclópeos que hablan de civilizaciones, de cultos, de razas que fueron y solo tienen par en ese misterioso cuanto remoto oriente. Esta hidalguía a que hace constante referencia y un incipiente espíritu desafiante y justiciero le convierten en el protagonista de un curioso acontecimiento poco después de su llegada a México. El 12 de mayo de 1892 aparece en el periódico El Tiempo una carta firmada por Óscar en la que se ataca ferozmente a los gachupines. Esto hiere profundamente a don Ramón, que de inmediato se persona en la redacción del diario y exige a su director el nombre real del seudónimo Óscar. Como quiera que el director, don Victoriano Agüeros, se negara su pretensión por considerarlo secreto de redacción, Valle replica: Señor mío, se acabaron ya los tiempos de tirar la piedra y esconder la mano. En asuntos de honor ya no se admiten esas camandulerías. Aguarde la visita de 2 caballeros. Quede usted con Dios. Y en efecto, allá se fueron los 2 caballeros padrinos de Valle en demanda de explicaciones que efectivamente obtuvieron y que en última instancia satisficieron al agraviado. Por aquel tiempo forma parte del Veracruzano Libre e incluso es director de un periódico del que no se conservan ejemplares. Deambula curioso cada rincón de Veracruz y escruta su espacio bajo la luz clara y el sol rotundo. Y se traslada a la Ciudad de México. De abril a agosto de este año, 1892, publica 28 artículos, varios cuentos y un poema. Podemos así coincidir con Alfonso Reyes en que este primer viaje a México tuvo la virtud de encender para siempre la lámpara de la vocación. Don Ramón del Valle Peña, que así firmaba por entonces, se dedica plenamente al periodismo y publica todo su material en El Correo Español, portavoz de la colonia española en la metrópoli mexicana, y en El Universal, uno de los principales periódicos de la capital, hecho que constata con rigor el estudioso americano William Fisher. Cabría destacar de todo lo publicado en esas fechas el artículo Bajo los Trópicos, ya que en él comienza a dibujarse el trasunto inicial de la sonata de estío, donde luce morena de soles y estilizada de relentes la niña Chole. Entre la mucha y varia gente que Valle conoce en esa época, aparece Bragado y Matón, un personaje que entonces influye bastante en el joven escritor, hasta el punto de que Valle intenta ingresar en la Academia Militar. Era este el general Sóstenes Rocha, firme opositor al porfiriato, y de quien don Ramón dejó dicho: Era un hombre con cara de león, que bebía aguardiente con pólvora, y que salía a caballo por las calles en cuanto había mitote.
En marzo de 1893 sale don Ramón de Veracruz rumbo a La Habana. De mar a mar, el transparente azul que permite florecer los cayos como senos rugosos, va el joven emigrante en un retorno camino de Galicia que siempre habría de tirarle. Enfila el morro habanero con la cabaña al lado, vigía artillado de la entrada al puerto que tanto sabía de sudores emigrantes, de triunfos efímeros y abundosos fracasos. La Habana tiene para Valle todos los alicientes de una tierra prometida y anunciada a través de las muchas historias de la emigración gallega, que habían llegado a él en forma de aventuras y que le prendieron. Así que no desperdicia esta ocasión de visitarla en su regreso, y en esta su primera y corta estancia toma el pulso a la ciudad. Saborea los grandes soportales de recia arquitectura, queriendo descubrir en cada piedra el esfuerzo de sus antepasados. Pero don Ramón tiene sus ojos puestos en la capital caribeña por considerar que una primera toma de contacto podría serle de gran utilidad en el futuro no lejano, pues en La Habana se encuentra uno de los más ricos y florecientes centros gallegos de gran influencia en los medios culturales isleños y gallegos. Descubre alborozado la robustez morena de las tabaqueras cubanas, ébano sudoroso, enrollando con precisión y cariño antiguo la hoja olorosa y húmeda que crece en los campos verdes del Pinar del Río o de vuelta abajo. Camino del Ingenio se detiene en la ciénaga de Zapata, donde observa, no sin asombro, la calma falsa de los voraces cocodrilos que evolucionan en el bello pantanal. Durante toda su estancia en Cuba, vive en el ingenio azucarero de San Nicolás, en la provincia de Matanzas, propiedad de la familia González de Mendoza, su anfitriona. Discurre así su vida entre casitas coloniales y el trabajo cansino de una población asalariada que suda sin fin bajo el sol riguroso y puntual del trópico, sumergida en un olor a melaza infinito y moreno. Mientras recorre las instalaciones y dependencias del ingenio, las horas de Valle en América tocan de momento a su fin. Reconsidera su experiencia. Lleva consigo una visión global de la emigración que más tarde le ha de servir para un análisis crítico en profundidad y una serie de contactos de muy positivo valor para el futuro.
vez más el retorno. Atrás queda América y de nuevo la tierra nutricia de los primeros años de adolescencia y juventud, Pontevedra, la vieja y serena ciudad del Teucro, que ahora le ve regresar con barba y melena que no le abandonarán hasta su muerte. Retoma sus viejos hábitos de contertulio y se incorpora a la ya famosa de Bruáis. En su palacete se encuentra una de las bibliotecas más atentas a los acontecimientos últimos en materia de cultura, ya sea filosofía, ciencia o historia, y las reuniones se dilatan en fructíferas y apasionadas discusiones. Es por entonces a Boa Vila uno de los centros culturales de mayor relevancia de Galicia y la tertulia de Muruais un magnífico exponente de las inquietudes de la época. Allí narra don Ramón sus experiencias americanas y se integra seriamente en la vida literaria. Valle piensa su futuro mientras vive esperanzado la ciudad y sus plazas de entraña sólida y sabor a tiempo serenado. Plazas que recuerdan los viejos oficios y artesanales formas, la verdura, la leña y la herrería, belleza simétrica, piedra noble acariciada por lluvias de tenue sonido interminable, entraña y corazón de siglos, húmeda de fuente. Ruinas orgullosas, viejos arcos, angustiadas columnas sosteniendo serenamente el tiempo, escudos sin fin, portadores en piedra de antiguos linajes. Son estos parajes graníticos por los que Valle conforma sus días pontevedreses. La calle de Isabel II, que se desliza en piedra hacia las 5 calles, confluencia de caminos tan andados por el joven escritor en cotidiano trayecto hacia la tertulia de Muruais, o la serena y penumbrosa plaza de la Verdura. Y también los pazos que recuerdan su infancia arousana, rotundo de formas, el Urizán, dominando la bonanza de la ría pontevedresa, próximo a Marín, y los Placeres, donde pasaba sus veranos el ingeniero escritor don José Echegaray, contra quien tanto había de despotricar en el futuro. Entre el año 1893 al 95, inicia una serie de publicaciones en extractos de literatura de Pontevedra y El Globo de Madrid.
Y ya a mediados de este último año publica don Ramón su primer libro, también en Pontevedra. Se trata, como no, de Femeninas, que incluye La Condesa de Cela, Octavio Sandino, La Niña Chole, Tú la Varona, La Generala y Rosarito. Lleva un prólogo de don Manuel Murguía. Y marcha a Madrid. Al Madrid de promisión literaria y apetecidos destinos, donde todo es posible y pocas veces probable. El Ministerio de Fomento lo recibe con un sueldo de 175 pesetas con cargo a las obras de restauración de la Catedral de León. Pero no era el escritor muy proclive a los trabajos burocráticos, como muchas veces había de demostrarse, y poco después de tomar posesión de su cargo, decide abandonarlo. Ya cesante, y por mor de introducirse definitivamente en los círculos literarios, escribe al muy famoso crítico y escritor Leopoldo Alas, Clarín. Con el mayor gusto, envío hoy a usted un ejemplar al cual he cuidado de cortar las hojas, no porque sea usted más fácil el leerlo, que no le supongo ni tanto vagar ni tanta paciencia, sino elogiarlo. Mi libro podrá ser algo así como una esperanza, que no es una realidad, lo que sé yo mejor que nadie. Es un libro que antes de salir a la luz me hastiaba ya. Mi única aspiración es que mi nombre le suene a usted a algo cuando le envíe algún otro libro, suponiendo que no cuelgue la pluma, convencido al cabo de que no me llama Dios por el camino de las letras. En el Café de Madrid asiste a la tertulia de Benavente, Pío Baroja, Azorín y otros. Así lo recuerda Ricardo Baroja. En una mesa cercana a la mía, vi a un joven barbudo, melenudo, moreno, flaco hasta la momificación. Vestía de negro y se cubría con chambergo de felpa, de alta, cónica y grandes alas. El extraño personaje respondía a las curiosas miradas de los concurrentes con desfachatez insultante, y dirigía el destello de los quevedos que colgaban sobre su larga nariz, sobre aquel que le contemplaba con insistencia. Pregunté al mozo del café quién era aquel parroquiano, y el mozo satisfizo a medias mi curiosidad diciéndome: creo que es poeta, como los que se juntan con él, y creo que viene de México. Vive por entonces en la calle Asensio 3. Sus dificultades económicas, las de siempre, eran grandes. Así que decide don Ramón escribir a Galdós pidiendo ayuda para entrar como actor en la compañía Tuilier Cobeña. Y como actor interviene en La comida de las fieras, de Benavente, en el personaje de Teófilo Everit. En 1898 nos sorprende en sus inicios con la voladura del Maine y la guerra con Estados Unidos. Valle Inclán asiste indignado a la manifestación de estudiantes que piden a gritos el comienzo de las hostilidades contra los Estados Unidos de América y escupe despectivo a los que pretenden hacer la guerra a distancia. En medio del desconcierto les grita patrioteros. Está terminando el siglo. Contaba Valle 33 años y un accidente trágico va a condicionar para siempre su fisonomía. Fue en una tarde de julio de 1899. Valle y un grupo de amigos ocupaban una mesa en el Café de la Montaña. Se discutía sobre un desafío pendiente entre el dibujante portugués Leal de la Cámara y un joven andaluz apellidado López del Castillo. Estaba don Ramón hablando sobre este asunto cuando se presentó Manuel Bueno
y sin llegar siquiera a sentarse, interrumpió la charla de Valle-Inclán con estas palabras. No insista usted más, Valle. El duelo no puede celebrarse porque el leal de la Cámara es menor de edad. ¿Qué sabe usted de eso, majadero? El asunto no tuvo por el momento mayores consecuencias. Valle-Inclán no se preocupó de la pequeña herida y tampoco hizo nada para evitar la posible infección. La mano se le inflamó a los pocos días y fue preciso acudir a un médico. Se trataba de un tumor difuso. Al cirujano se le presentó la disyuntiva de amputar o no el brazo, pero Valle-Inclán resolvió el asunto exigiendo la amputación inmediata. Y nace el nuevo siglo. Es enero de 1900 y Valle envía al concurso de El Liberal su cuento Satanás. Al respecto dice Valera: pero el jurado se retrajo en darle el premio por lo espeluznante, tremendo o escabroso del asunto. Se traslada por entonces al 29 de la calle Castelar, y aunque tiene ya varios encargos de novela y colaboraciones diversas, ya en 1900 Valle no le hace ascos a la publicidad y compone para la harina plástica una curiosa quintilla. A estas alturas de su vida, Valle conoce ya a buena parte de los que conformarían su propia generación, la del 98, y con ellos visita la tumba de Larra. Con ellos también realiza diversos viajes. Recorriendo La Mancha, se le dispara una pistola que inexplicablemente portaba, y herido y agotado por la fiebre, regresa apresuradamente a Madrid. Se instala en una buhardilla de la calle Argensola y, convaleciente, redacta en 3 meses Sonata de Otoño. Tiene don Ramón 36 años y preside ya la tertulia del nuevo Café de Levante. Su prestigio personal y literario va en aumento. Por entonces, Alfonso XIII adquiere, que no alcanza la mayoría de edad, y el Liberal premia El Malpocado, con una remuneración de 250 pesetas. En este año de 1902, Valle publica Sonata de Estío. Y es también cuando, sabiéndose ya personaje curioso de aquel Madrid, aparece en Alma Española, la fantástica autobiografía que comienza: este que veis aquí, de rostro español y quevedesco, de negra guedeja y luenga barba, soy yo, don Ramón María del Valle-Inclán. Como los capitanes de entonces, tengo una divisa, y esa divisa es como yo, orgullosa y resignada: desdeñar a los demás y no amargarse a sí mismo. Hoy, marchitas ya las juveniles flores y moribundos todos los entusiasmos, divierto penas y desengaños comentando las memorias amables que empezó a escribir en la emigración mi noble tío, el marqués de Bradomín. Todos los años, el día de difuntos, mando decir misas por el alma de aquel señor que era feo, católico y sentimental. Cabalmente, yo también lo soy, y esta semejanza todavía le hace más caro a mi corazón. Apenas cumplí la edad que se llama juventud, como final a unos amores desgraciados, me embarqué para México en la Dalila, una fragata que al siguiente viaje naufragó en las costas de Yucatán. Por esta época frecuenta don Ramón Aranjuez y aparece por entregas Sonatas de Primavera. Escribe también Flor de Santidad. La sonata de Primavera va dedicada a don José Ortega Munilla. Será Ortega y Gasset quien escribirá a propósito de esta última una brillante e incisiva crítica. Si el señor Valle-Inclán agrandara sus cuadros, ganaría el estilo en sobriedad. Perdería este eufemismo imaginario y musical, ese preciosismo que a veces empalaga, pero casi siempre embelesa.
Hoy es un escritor personalísimo e interesante. Entonces, sería un gran escritor, un maestro de escritores. Pero basta ese entonces. Por Baco, seguirle es pecaminoso y nocivo. Confieso por mi parte, aunque esta confesión carezca de todo interés, que es de nuestros escritores contemporáneos uno de los que leo con más encanto y mayor interés. Creo que enseña mejor que otros ciertas sabidurías de química fraseológica. Pero cuánto me regocijaré el día que abra un libro nuevo del señor Valle-Inclán, sin tropezar con princesas rubias que hilan en ruecas de cristal. Estamos en 1905. Valle asiste a la tertulia del Teatro Español, en donde coincide con Echegaray, y contra este protestará duramente al serle concedido el premio Nobel, como lo hará también toda la generación del 98. Y aparece por fin, cerrando el ciclo, Sonata de Invierno. En el prólogo, don Ramón escribe: Tenía mi abuela una doncella muy vieja que se llamaba Micaela la Galana. Murió siendo yo todavía niño. Recuerdo que pasaba las horas hilando en el hueco de la ventana y que sabía muchas historias de santos, de almas en pena, de duendes y de ladrones. Ahora yo cuento las que ella me contaba mientras sus dedos arrugados daban vueltas al uso. Aquellas historias, de un misterio candoroso y trágico, me asustaron de noche durante los años de mi infancia y por eso no las he olvidado. A comienzos de 1906 se produce un hecho reseñable. En el Teatro de la Princesa se estrena El Marqués de Bradomín, Coloquios Románticos, y en el reparto la actriz Josefina Blanco. Es ahora director artístico de la compañía de Ricardo Calvo, y efectivamente, en agosto de 1907, se casa con Josefina Blanco y Tejerina. Se instala el matrimonio en un buen piso de la calle de Santa Engracia. En 1910 muere Carlos de Borbón y de Este. Don Ramón publica en la revista mensual Por esos mundos, de claro color carlista. Y nace su hija María de la Concepción. Acompañando a su mujer, que como actriz va en el elenco de la compañía de García Ortega, Valle va a la Argentina. En una escala en Canarias asoman los primeros conflictos y don Ramón encierra a su mujer en el cuarto del hotel para impedir que interpretara El Gran Galeoto de Echegaray. En Buenos Aires pronuncia numerosas conferencias y recibe homenajes en el Centro Gallego y el Círculo Tradicionalista. En octubre de 1912, Valle-Inclán regresa a Galicia, ahora con su familia. Se instalan en Vilasoán, aunque muy pronto se trasladan a Cambados. Galicia es, en última instancia, el punto de referencia en la vida de Valle. En ella se siente y en ella se revela. De ella huye y a ella regresa siempre. Nada más llegar, siente la necesidad del contacto con el pueblo, que es el suyo, al que acudió y al que defendió en una ejemplar evolución de pensamiento, y va en romería a la de San Simón. Allí escucha, absorto, un romance de ciego sobre el horrible crimen del Saltón. Santa María, que nos guía, de noite e día, que nos da paz. Eres un milagre, vos contarjero, que enfrandeza que esta Virgen fe, Madre de Deus maravilloso.
viejas pasiones rurales, crueles venganzas, desatados odios que el ciego narra en monótono ritmo, encienden la imaginación de Valle, que de inmediato se pone a escribir El embrujado. La obra es prontamente publicada en El Mundo y Valle Inclán solicita de Galdós, entonces director artístico de El Español, que tenga en cuenta su obra. Por las razones que fueran, y a pesar del reconocimiento mutuo que los dos escritores se profesaban, la obra es rechazada, lo que supone para don Ramón un serio disgusto. Sintiéndose agraviado e indefenso ante el rechazo, se dirige a Galdós en viva protesta. Como quiera que no recibe respuesta alguna a sus requerimientos de estreno, se traslada a Madrid. Escoge como escenario el Ateneo, y allí lee El embrujado en sesión tumultuosa, plena de rumores y encontradas opiniones. Aprovecha la ocasión y el ambiente y lanza colérico toda clase de invectivas contra los dirigentes del teatro español. Después de este paréntesis madrileño en busca de aliados para el estreno de su embrujado, nuevamente se instala en Cambados. Es esta tierra del Salnés, la ría de Arousa, sinuosa y perdida, la que una vez más le llama. Aquí toma una casa de magnífico aspecto, gran balconada y vistas al mar. Cambados es villa señorial y sosegada. Tiene el porte sereno de la ciudad con raíces, el porte de la hidalguía que tan cara era a don Ramón. Comienza por entonces a escribir La lámpara maravillosa, obra íntima de clara vocación estética y meditadora. En este sosiego arousano, mantiene vivas sus relaciones con Madrid y recibe alborozado las visitas de sus amigos Pérez de Ayala, Romero de Torres y Rafael de Penagos. Con ellos hace excursiones por la ría y en su compañía se sumergen los atardeceres que lentamente doran de sol poniente las onduladas islas de Sálvora y Ons. En marzo de 1914 nace su primer hijo varón, Joaquín María, y meses después comienza la Primera Guerra Mundial. Valle se define a favor de los aliados y días después, en un agosto aciago, el hijo reciente sufre un accidente en la playa del Pombal. Como consecuencia, le sobreviene una meningitis y se le muere. El dolor de Valle se refleja en la carta que escribe a Ortega y Gasset. Queridísimo Ortega, no le escribí antes porque no han faltado dolores y desazones. Hace 2 días enterré a mi hijito. Dios nuestro Señor me lo llevó para sí. Ha sido el mayor dolor de mi vida. Yo no sé qué cosa sea la muerte, que se la siente llegar. Mi niño estaba sano y yo esperaba una desgracia como algo fatal. Ya llegó y sea sola. Estoy acabado. Esto es horrible. Que no sepa usted nunca de este dolor. La casa se me viene encima y tampoco quiero por ahora volver a Madrid,
donde nació mi niño hermoso que se me murió. Quisiera ir a Italia, pero con los míos, mi mujer y mi hija. Ello es caro. Mi pobre Josefina, que está tan muerta como yo, ha tenido una idea. Ella me inspira que le escriba a usted para saber si podrían concederme una pensión de la Junta de Estudios para estudiar alguna cosa en Italia, cosa para la cual en conciencia sea yo capaz. De pintura, de literatura, una visión de Cervantes, de Lope, de Quevedo en Italia. Diálogos de soldados, jugadores, mujeres, pilotos catalanes y de Valencia. Una visión estética de Italia. No sé si algo de esto podrá ser, ni tampoco si es ocasión. Usted, mi querido amigo, a quien libre de esta pena mi Dios Cristo Jesús, en quien usted no cree, verá lo que puede hacerse. Se lo agradecerá infinitamente su infortunado. Viaja con cierta frecuencia a Madrid. Firma el manifiesto a favor de los aliados junto a Unamuno, Azorín y Machado. En el café El Gato Negro, de la calle del Príncipe, se entera de la muerte de su viejo amigo, el poeta americano, indio grande, persona inmensa, ahora derrumbada en tierra, Rubén Darío. Allí mismo, impresionado y herido por su desaparición, recita el responso a Verlaine. Padre y maestro mágico, liróforo celeste que al instrumento olímpico y a la siringa agreste diste tu acento encantador. Panida, pan tú mismo, que coros condujiste hacia el propíleo sacro que amaba tu alma triste, al son del sistro y del tambor. Que tu sepulcro cubra de flores primavera, que se humedezca el áspero hocico de la fiera de amor si pasa por allí. Que el fúnebre recinto visite pan bicorne, que de sangrientas rosas el fresco abril te adorne y de claveles de rubí. Que si posarse quiere sobre la tumba el cuervo, ahuyente en la negrura del pájaro protervo el dulce canto de cristal. Que Filomela vierta sobre tus tristes huesos o la armonía dulce de risas y de besos, de culto oculto y florestal. Que púberes canéforas te ofrenden el acanto, que sobre tu sepulcro no se derrame el llanto, sino rocío, vino, miel. Que el pámpano allí brote las flores del citeres, que se escuchen vagos suspiros de mujeres bajo un simbólico. En mayo de 1916, comisionado por Prensa Latina de América y El Imparcial, marcha al frente occidental para escribir crónicas de guerra. Y a Cambados vuelve otra vez, donde le sorprende una real orden por la que se le nombra profesor especial de Estética de las Bellas Artes en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado en Madrid. Esta ocupación le durará bien poco. Ahora se trasladará a la otra orilla de la ría, a Pobrado Caramiñal, con nuevos y curiosos proyectos. El Caramiñal es, como su Vilanova, villa marinera, limpia y azulada, de simétricas proporciones. Casas caleadas, hierro viejo en sus balcones, colores puros adornan sus puertas y ventanas. Pulcritud de viento domina el pueblo de cara al mar. Pero es también el Caramiñal, como todos los de la ría, pueblo agrícola. Llevado por un afán de definitivo asentamiento, don Ramón alquila en las afueras de la villa un viejo pazo llamado La Quinta de la Merced, con el propósito de dedicarse a labores agrícolas y ganaderas, labor que efectivamente desarrolla con mayor interés y desigual fortuna.
Vive esta época de forma plena. Proyecta y escribe sin tregua. Entre tanto, nace su hijo Carlos Luis, felizmente vivo. Pero lo realmente importante es que en esta etapa don Ramón comienza a dar vida a su teatro más relevante. En las tardes apacibles del Caramiñal, mientras pasea o descansa, van tomando forma sus personajes más queridos y mejor dibujados. Aquellos que nacen y se enraizan en la entraña misma del entorno popular, no tan distorsionados por él, y sí tomados en esencia de la realidad miserable y aldeana que don Ramón buceaba decidido y expectante. Así sucedió con Divinas Palabras, que data de esta época y que subtitula Tragicomedia de Aldea. Así discurre la vida de Valle Inclán en su retiro gallego. Estamos en 1919 y allí nace también su hija María de la Encarnación. Asiste curioso a la tertulia de la farmacia de Tato, en donde también se aprovisiona de productos químicos para sus quehaceres agrarios. De aquellos tiempos nos decía Ramón Gómez de la Serna: eran temporadas de escribir y escribir, en que no tomaba nada, ni siquiera té. Vivía la vieja cocina, el campanudo llar, y la antañona criada entretenía a los niños en el escabel de la fogata, contándoles cuentos de miedo para que se les agrandasen los ojos. ¿Hay meigas?, le preguntaban. A ver, las haylas, pero no hay que creer en ellas, les contestaba ella sentenciosa. Era de esas viejas que se despiertan a cualquier hora de la albada porque les basta rezar un Padre Nuestro por las ánimas para que ellas actúen de puntual despertador, y cuando soñaba que alguien iba a morirse, se moría. Al ver a don Ramón escribiendo frente a su mesa solía decir: los hombres leídos tienen que estar siempre sentados. A los niños les daba miedo y temeridad toda aquella atmósfera del Pazo, y admiraban a aquel padre fabuloso que araba, hacía su vino en el lagar y tenía la capilla llena de camelias. Aquellas mañanas y aquellos días no se los quitará nadie. En el Pazo de la Merced, don Ramón era más fantasmal que en ningún otro sitio. Y trabaja incansablemente. Preocupado por la problemática campesina, idea, da vida y finalmente firma el acta de constitución del Sindicato Agrario Obrero Católico, en el que figura como presidente, siendo tesorero su viejo amigo don Andrés Díaz de Rábago, hombre de ilustre familia e importante propietario de tierras y haciendas, de lo que es buena muestra el propio Pazo, que sirve de sede al recién creado sindicato. Dejamos a don Ramón instalado en la otra orilla de la ría de Arousa, a Pobra do Caramiñal, ilusionado con nuevos y curiosos proyectos relacionados con la agricultura y la ganadería. O Caramiñal es, como su Vilanova natal, villa marinera, limpia y azulada, de simétricas proporciones, casas caleadas, hierro viejo en sus balcones, de colores puros que adornan sus puertas y ventanas. Un viento limpio y apurado domina el pueblo de cara al mar. Pero es también O Caramiñal, como todos los de la ría, pueblo agrícola. Así que, llevado por un afán de definitivo asentamiento, don Ramón alquila en las afueras de la villa un viejo pazo llamado La Quinta de la Merced, con el propósito de dedicarse a labores agrícolas y ganaderas, labor que efectivamente desarrolla con mayor interés y desigual fortuna. Vive esta época de forma plena.
Proyecta y escribe incansablemente mientras nace su hijo Carlos Luis. Ya para entonces había dado vida a un sindicato agrario obrero católico de la mano de su amigo don Andrés Díaz de Rábago. Pero lo verdaderamente importante de esta época es que don Ramón comienza la escritura de su teatro más relevante. En las tardes apacibles do Caramiñal, mientras pasea o descansa, van tomando forma sus personajes más queridos y mejor dibujados, aquellos que nacen y se enraizan en la entraña misma del entorno popular, no tan distorsionados por él, y sí tomados en esencia de la realidad miserable y aldeana que don Ramón buceaba decidido y expectante. En México se edita una antología de sus escritos, cuentos, estética y poemas. En 1920, y en los folletones de El Sol, aparece publicado Divinas Palabras. El fruto de sus reflexiones en las largas y grises tardes arausanas se le ofrece ahora a un público ávido que espera impaciente cualquier novedad literaria de don Ramón del Valle Inclán. Pese a esta delirante actividad creadora, la indigencia persigue al escritor de forma implacable, como siempre lo hiciera a lo largo de su existencia. Ramón Gómez de la Serna, en expresiva y patética prosa, nos lo dejó escrito de forma escueta y rotunda. Tan en precario vivía que en ocasiones había de colocar un paraguas sobre su cama para que no se le mojara. Y sigue participando en romerías y excursiones, subiendo incluso a Curota, pico que domina desde el Barbanza la inmensidad azul de la ría de Arousa. En este mismo año de 1920, y a instancias de Rivas Sheriff, contesta al cuestionario Tolstoy para la revista La Internacional, órgano de la corriente del Partido Socialista Obrero Español, partidaria de adherirse a la Tercera Internacional. Así se manifestaba. ¿Qué es el arte? El supremo juego. En cuanto el arte se propone fines utilitarios inmediatos, prácticos en fin, pierde su excelencia. El arte es un juego y sus normas están dictadas por el numérico capricho, en el cual reside su gracia peculiar. 14 versos dicen que es soneto, y el arte, por lo tanto, forma. ¿Qué debemos hacer? Arte no. No debemos hacer arte ahora porque jugar en los tiempos que corren es inmoral. Es una canallada. Hay que lograr primero una justicia social. Y llega 1921, año importante y decisivo para don Ramón, como lo fue también el anterior, verdadero Amnus Mirabilis. A comienzos de este año recibe un telegrama de Alfonso Reyes, encargado de negocios en México, en el que se le invita a asistir a las fiestas del centenario de la independencia de México y ser huésped de honor del general Obregón. Le telegrafié con cierto vago temor. Hay por ahí Cadapío Baroja, escritor de aventuras por tierra y mar, que no sería capaz nunca de embarcarse rumbo a la inquieta América. Pero don Ramón resistió la prueba. Cuando acaso estaba más entregado a su familia y a los placeres aldeanos, rusticando por la pintoresca Galicia, oyó el campanillazo de la aventura y a vuelta de telégrafo decidió partir. Llega en septiembre, vía Nueva York, por segunda vez a México. De nuevo Veracruz,
la ciudad sureña permanentemente encendida por el sol tropical, los viejos fortines, las calles angostas y el singular paisaje humano que ya disfrutara en su primer viaje de juventud no muy lejana. De Veracruz se traslada, la misma senda otra vez, a Ciudad de México. Atrás va quedando la llanura inmensa que conforma los campos mexicanos, verduras sin fin, volcanes erguidos y desafiantes en mitad de la planicie. Va don Ramón camino de la ciudad que otrora lo acogiera como humilde periodista circunstancial y que ahora lo iba a recibir como huésped ilustre. Luminosa y variopinta, se le aparece renovada y muy distinta, sobre todo en su vertiente política. Se hospeda en el Hotel Regis y es entrevistado a su llegada por Manuel Horta para El Heraldo de México. En octubre de 1921 y en el Teatro Principal se estrena La Marquesa Rosalinda, con motivo de celebrar la fundación de la Escuela de Arte Teatral. El 3 de octubre es nombrado presidente honorario de la Federación de Intelectuales Latinoamericanos reunidos en el Anfiteatro Simón Bolívar. Firmaron el acta José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, Federico Gamboa, Mariano Silva, Arnaldo Orfila, Julián Carrillo, Pedro Enríquez Ureña, Diego Rivera, Carlos Pellicer, Samuel Ramos, Isidro Favela, Carlos Mérida, Miguel Ángel Asturias y el propio Valle Inclán. En la citada reunión, Valle Inclán propuso que existe la patria intelectual de Hispanoamérica, la de Darío, Nervo, Lugones y Gutiérrez Nájera, que existe la comunión espiritual de los pueblos de habla española y que se constituya el centro de libros hispanoamericanos, la centralización de las ediciones todas. Todo en la Ciudad de México capta la atención de don Ramón, que explora exhaustivamente. Reductos arqueológicos que muestran orgullosos todo el esplendor de la cultura azteca. Pirámides inmensas construidas con el amor silencioso de un pueblo altivo y digno que vio truncado su destino y que ahora observa Valle Inclán con mirada asombrada y crítica.
Coincidiendo con esta su estancia en México, don Ramón ve finalizar las obras del majestuoso monumento a la Revolución, que tanto admiró y a la que de alguna forma prestó su colaboración decidida. Asiste al banquete en su honor de los delegados del Congreso Internacional de Estudiantes en los jardines de Chapultepec. El presidente mexicano, General Obregón, regala a Valle Inclán una copia autógrafa de su libro, 8.000 kilómetros de campaña y un retrato. Cosío Villega cuenta. Un grupo de intelectuales y estudiantes llevamos a don Ramón del Valle Inclán a que conociera al presidente Obregón. Lo encontramos en uno de los corredores de Palacio. Obregón lo recibió con gran afabilidad, tendiéndole su mano única. Y don Ramón hizo lo propio con la suya, solo que quitándose antes el sombrero. Don Ramón hizo un ligero parpadeo de disgusto al ver que el presidente conservaba puesto el suyo. Obregón lo advirtió como de rayo y enseguida le explicó: aún los mancos tenemos técnicas distintas. Usted se descubre primero y después tiende la mano, mientras que yo tiendo la mano antes y enseguida me quito el sombrero. Lo importante es, sin embargo, que las manos se estrechen. Con Pedro Enrique Zureña comentamos por qué el presidente le cobró verdadero afecto a don Ramón. Claro que la facha física de don Ramón y aun su conducta de defensor de causas perdidas no dejaba de evocar al Quijote, pero también debió intervenir la simpatía de Valle Inclán por la Revolución Mexicana, como que alguna vez se pintó como uno de sus más aguerridos soldados. Valle Inclán manifiesta su acuerdo con la reforma agraria y se enfrenta a los latifundistas de la colonia española. Así lo manifiesta en una entrevista en el Excelsior de Ruy Lugo. Toma gran amistad con el dirigente sindicalista Vicente Lombardo Toledano y conferencias sobre el origen de la sonata de estío en la escuela preparatoria de la universidad. En una cena en la Embajada Argentina en México, a la que asiste el general Obregón, este y Valle Inclán hablan profusamente de cosechas. En la madrugada, ante el interés del escritor por conocer el país, Obregón encarga a Vasconcelos que disponga un tren especial para hacer el recorrido, compuesto por un carro dormitorio y otro comedor, con despacho y teléfono, para que pudiera viajar a donde él, don Ramón, dispusiere. No solo eso, sino que como éste debía tomar en Nueva York un barco de regreso a España, nombró a Salomón de la Selva, poeta nicaragüense, buen conocedor de la lengua y de la ciudad, para que lo acompañara hasta dejarlo instalado en su barco. Además de dotar a Salomón con una buena suma de dólares, el presidente le dio a don Ramón una clave telegráfica para que la usara si alguna vez necesitaba ayuda. Y la necesitó al poquísimo tiempo, pues Salomón, hombre rumboso y desaprensivo, se gastó todo el dinero antes de llegar a Nueva York. En el vagón viajaron junto a Valle Inclán Daniel Cosío Villegas, Pedro Enrique Zureña, Julio Torri, Roberto Montenegro, Carlos Pellicer y los estudiantes argentinos Orfila y Rivalpandi. Se discutió sobre la Revolución Soviética y la mexicana, la reivindicación del indio, la lengua española, la amenaza yanqui y el porvenir de la historia. El itinerario les llevó por Puebla, Guadalajara, Colina y el Pacífico Norte.
En Guadalajara dedica Sonata de Estío a Lupe Marín, mujer de Diego Rivera. Y encontrarte en mi camino cuando los años blanquean mis barbas de peregrino. Escribe en su dedicatoria a la entonces esposa del gran pintor. Y así sigue su periplo don Ramón por tierras mexicanas, comprobando miserias y auscultando con moderno pensamiento los resultados de la revolución. Es el pensamiento de un hombre que a estas alturas del siglo pudo decir, ante los indignados latifundistas españoles en América, estas palabras lapidarias. La tierra es de quien la labra. Los gachupines poseen el 70% de la propiedad territorial. Son el extracto de la barbarie íbera. La tierra en manos de esos extranjeros es la más nociva forma de poseer. Peor 1000 veces que las manos muertas. Nuestro México, para acabar con las revoluciones, tiene que nacionalizar la propiedad de la tierra y al encomendero. Estas reflexiones políticas hacen creíbles las explosivas declaraciones a El Universal, reproducidas posteriormente por El Repertorio Americano, aunque más tarde la revista España las denunciara como apócrifas. No es de extrañar, pues, que toda la colonia española en México, que tan alborozadamente lo recibiera en un principio, lo considerara al final de su visita como un elemento nocivo para sus intereses y persona non grata. Y no solamente la colonia en México, sino, como veremos, también la cubana. Vía Nueva York llega don Ramón a La Habana. Era el 27 de noviembre cuando el vapor Zelandia atracaba en el puerto. Nada más llegar, es internado en el campamento de Tiscornia para cumplir cuarentena, ya que existía la sospecha de que a bordo podrían haberse dado casos de peste en alguno de los pasajeros.
La Habana sigue ostentando el soberbio esplendor que hace años, aunque con otros ojos, observara don Ramón en su primer viaje. Pero los tiempos eran ciertamente otros. Valle-Inclán había sido invitado por el centro gallego, llamado entonces Palacio de Galicia, donde debía ser homenajeado por la colonia española. Pero su llegada estuvo marcada por el escándalo, ya que el Diario de la Marina reproducía íntegro un artículo sobre las intemperancias vertidas en la República Azteca por Valle-Inclán contra España, su rey y su pueblo. Se refería, claro está, a las declaraciones que el escritor había hecho en México a El Universal. Así las cosas, Valle dudó seriamente antes de entrar en el centro gallego, dando incluso 3 vueltas al edificio mientras se decidía. Dice Daugherty respecto a las declaraciones que provocaron la polémica. De todas las entrevistas hechas a Valle-Inclán, la que sigue resulta indudablemente la más controversial. Las opiniones que don Ramón aquí expresó quedan bien resumidas en una de las muchas protestas que provocó. El escritor señor Valle-Inclán no solo insulta a su patria, presentándola como país en el que la libertad es un mito, la situación social es caótica, su rey un cobarde cuya mentida fama de valiente la paga su real intendencia con algunos miles de pesetas, etc., sino que incluso insulta a otras repúblicas hispanoamericanas, llamando bárbaros a los argentinos. Quien conoce el perfil público de Valle-Inclán por esos años, no se sorprende ante esta crítica a España. Bien mirado, el escándalo que suscitó Valle-Inclán al abandonar México parece culminar la postura anticolonialista asumida durante su visita. Detrás de su agresión contra el rey, Alfonso XIII, se dibuja el mismo blanco que inspiraba su política bolchevista. Reflejemos aquí parte de aquella memorable entrevista. Aquello es un caos. Hace 3 años que el gobierno que nos gastamos tiene suspendidas las garantías constitucionales. No se puede hablar, no se puede escribir. Existe la previa censura. Un horror. De un momento a otro estallará la revolución. ¿Republicana? Nada de eso. Una revolución comunista. ¿El rey? Ese es un cobarde. ¿Cómo? Un cobarde vergonzoso. Pero su fama es la de un valiente. ¿Qué? Eso es lo que creen por aquí. Eso es lo que se cree en todo el mundo. Pues no hay tal. Esa fama la paga el intendente de Palacio tan solo con unos cuantos miles de pesetas. ¿Y qué haría el rey en caso de una revolución? Huir. Huir como un cobarde. Eso es lo único que saben hacer los reyes. Pese a todo lo ocurrido, la recepción se celebró, aunque con sensibles muestras de desagrado, bajo los techos magníficos del centro gallego, obra colosal fraguada por todos aquellos que hoy lo denostaban.
Al regresar a Galicia, sus asuntos relacionados con la actividad agraria y ganadera se hallan en franca decadencia. Todo en su alrededor se vuelve gris y solitario, herrumbroso de tiempo. Su pretensión de establecerse definitivamente en Galicia y vivir como un antiguo hidalgo de su estirpe se desvanece. El viejo Pazo aparece más sombrío a cada instante y lo abandona. Comienza el otoño sobre un Santiago de Compostela del año 1923, cuando es operado por el doctor Villar Iglesias de un tumor. Se inicia su declive físico irreversible. Se proclama la dictadura de Primo de Rivera mientras don Ramón convalece. Comienza a trabajar en Tirano Banderas y escribe una carta furibunda contra el destierro de Unamuno en Fuerteventura. Ya algo recuperado, vuelve a Madrid con su familia instalándose en la calle Santa Catalina 12, propiedad del Ateneo. Desarrolla una ingente tarea como director artístico en distintas obras y distintas compañías. Cuando cae el año 1926, Valle ofrece a Álvarez del Vallo un homenaje en el que proclama: Rusia es el porvenir del mundo. Un cambio profundo se está produciendo en el hombre Valle. Justo en el momento en que un grupo de intelectuales crean la Alianza Republicana, aparece Ruedo Ibérico. Y mediado este año, 1927, se publica La hija del capitán. La Dirección General de Seguridad, cumpliendo órdenes del gobierno, ha dispuesto la recogida de un folleto que pretende ser novela titulado La hija del capitán, cuya publicación califica a su autor de esperpento, no habiendo en aquel ningún renglón que no hiera el buen gusto ni omita denigrar a clases respetabilísimas a través de la más absurda de las fábulas. Cuando Miguel Primo de Rivera habló con motivo de una peripecia, de una anécdota que le llevó a don Ramón de Valle Inclán a la comisaría de policía, y no sé si incluso a unos días de encierro, habló de ese extravagante personaje. No sabía que decía una enorme verdad. Hace falta personajes extravagantes en la cultura. ¿Qué sería de la cultura de Europa, del siglo XX, del siglo que está terminando, sin los extravagantes, sin Ionesco, sin Brecht, sin Beckett, sin todas las grandes figuras que animan la literatura de nuestro tiempo? Eso que se ha llamado el teatro del absurdo nace con don Ramón del Valle Inclán. Eso no lo hemos de olvidar. Entonces, cuando se habla de si era o no un extravagante personaje o si era un hombre disidente, no nos damos cuenta de que ese tipo de sofista, como ha demostrado un gran amigo mío, Sayovich, el sofista, el retorno de los sofistas, es una de las cosas que vitalizan nuestro tiempo. Hace falta una gran exuberancia vital. Y es increíble pensar que en aquel cuerpo tan frágil, tan débil, aparecía esa fuerza que es necesaria para toda acción de burla, de sátira, de zumba, de la rigidez reinante. Ahora asiste Valle a la tertulia de La Granja de Lenar y de Regina, que se han convertido en centros de discusión política. Firma por entonces un contrato con la Compañía Iberoamericana de Publicaciones, por el que cobrará 3.500 pesetas mensuales a cuenta de liquidación, lo cual le permite instalarse en un lujoso piso de la calle General Oraa número 9.
Y he aquí que del 10 al 25 de abril de 1928, don Ramón es encarcelado en la Modelo de Madrid por negarse a pagar una multa que le fuera impuesta por pasados incidentes en el Palacio de la Música. Y en la cárcel coincide con los intelectuales de Alianza Republicana, Antonio Lezama, José Giral y Álvaro de Albornoz. Tras las elecciones municipales del 1 de abril de 1931, el 14 se proclama la República. Valle-Inclán apoya el advenimiento del nuevo régimen sin la menor reserva. El ministro de Instrucción Pública de la recién estrenada República le nombra conservador del Patrimonio Artístico Nacional y director del Museo de Aranjuez. Es esta ciudad monumental que don Ramón conoce muy bien y con la que está de antiguo encariñado. Pero pronto chocará con la administración por cuestiones de planteamiento y en breve abandona voluntariamente su destino. Como ocurre igualmente con el Ateneo, la más prestigiada institución cultural madrileña, que lo nombra su presidente, puesto en el que sucede a su gran amigo don Manuel Azaña. La dignidad de don Ramón es muy alta. Pese a las muchas presiones, tanto de la administración como de sus amigos, no cede en su decisión de dimitir como director del Patrimonio Artístico Nacional, aunque su situación económica es en extremo precaria. Por si todo fuera poco, quiebra la Compañía Iberoamericana de Publicaciones y se divorcia de su mujer. Es en verdad una situación desesperada. Lejos quedaban para don Ramón los tiempos de su niñez, que ahora recordaba en borroso paisaje. Envía por entonces una carta a su viejo amigo Luis Ruiz Contreras, describiendo sus apuros. He convocado a los hijos y les he expuesto la situación. También ellos tienen el alma estoica. Les he dicho, hijos míos, vamos a empeñar el reloj. Después de comernos estas 100 pesetas, se nos impone un ayuno sin término conocido. No es cosa de comprar una cuerda y ahorcarnos en reata. No he sido nunca sablista y quiero morir sin serlo. Creo que los amigos me ayudarán, cuando menos para alcanzaros plazas en los asilos. Yo me acogeré al asilo Cervantes. Pasa a vivir ahora con sus hijos a una casa en la Plaza del Progreso. Una recaída en su dolencia le lleva a una nueva operación en las manos del doctor Salvador Pascual en Madrid. Y estando en el hospital, recibe el nombramiento de director de la Academia de Bellas Artes de Roma. Las cosas parecían cambiar para don Ramón. Dagerty nos dice al respecto. En marzo de 1933, Valle-Inclán quedó nuevamente vinculado a la República al ser nombrado director de la Academia Española de Bellas Artes de Roma. Dice Fernández Almagro que el nombramiento costó laboriosa tramitación. De hecho, poco antes de enterarse del nombramiento, el escritor gallego había repetido su certeza de parar en un asilo, mas el acto oportuno del gobierno puso término a semejantes pronósticos. La larga asociación de Valle-Inclán con pintores españoles sirvió de pretexto para que un escritor fuera nombrado director de una academia dedicada a las bellas artes. Ha de suponerse que hubo nueva intervención en las alturas de los consejos, ya que la candidatura de don Ramón rivalizó con las propuestas por el Museo del Prado y la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pero tampoco en esta ocasión su destino iba a ser duradero. Una y otra vez don Ramón se dirige a sus superiores en demanda de mejoras para la academia, sin resultados positivos, y en la mayoría de las ocasiones ignorándolas. En noviembre de 1933, la compañía de Margarita Sirgu estrena en el Teatro Español Divinas Palabras, con escenografía de su amigo Castelao y dirección de Rivas Cherif. Resulta el estreno un fracaso de público. Al segundo día cuenta Luis Cernuda que vio la representación con 6 personas.
En un principio fue Galicia, las tierras de Arousa que lo vieron nacer. Ahora es el fin, lento y solemne, y también es Galicia. Va don Ramón al encuentro con la muerte en la inmensidad misteriosa de Santiago. Recorre, ya mermado de fuerzas, los viejos lugares que en otro tiempo fueran escenario de sus ansias, sintiéndose ir por esa alfombra de piedra que es la Quintana, en palabras de su joven y gran amigo Arturo Cuadrado. Solo, con sus recuerdos y un futuro ansiado de muerte, don Ramón da fe de la piedra milenaria que lo mece como el mar lo hiciera en sus orígenes. Solo va, pero no está solo. Todo el pueblo de Santiago lo reconoce y lo admira. El tiempo se agranda a su paso. Su ya vieja enfermedad le hace ingresar una vez más en el sanatorio médico-quirúrgico para tratamiento de enfermedades del aparato genitourinario y aplicaciones del radium, dirigido por el doctor Villar Iglesias. Pero difícilmente don Ramón podía someterse al régimen del establecimiento. Sus escapadas eran constantes. Pese a su manifiesta debilidad, sentía auténtica necesidad de comunicarse con su pueblo, y a su encuentro iba una y otra vez. Sus convicciones ideológicas últimas estaban en una izquierda progresiva y radical. Y así hace frecuentes visitas al Café Español, verdadero centro revolucionario, en donde es aplaudido, e igualmente al Derby, el céntrico y populoso Derby, café que albergaba varias y distintas tertulias, de las que cabe destacar la galleguista que presidía el gran Castelao, amigo y admirador y colaborador de Valle Inclán en más de una de sus obras teatrales, en su vertiente escenográfica. Bien pudiera ser aquí, en la soledad del café compostelano, que don Ramón pensara aquellos versos tan patéticos, tan propios de su ironía. Te dejo mi cadáver, reportero. El día que me lleven a enterrar, fumarás a mi costa un buen veguero. Te darás en la rumba un buen yantar. Y después de cenar con mi fiambre adobado en retórica sutil, humeando el puro, satisfecha el hambre, me injuriará tu dicharacho vil. Para ti mi cadáver, reportero, mis anécdotas todas para ti. Le sacas a mi entierro más dinero que en mi vida mortal yo nunca vi. Caballeros, salud y buena suerte. Da sus últimas luces mi candil. Le dejo al tabernero de la esquina para adornar su puerta mi laurel. Mis palmas al balcón de una vecina. Y a una máscara loca, el oropel. Y sigue su periplo por las rúas compostelanas. Lugar de su predilección había sido siempre la iglesia de Santa María Salomé, donde con frecuencia hacía un alto en el camino para dialogar con los mendigos que tan próximos le fueron siempre. En estas horas finales, Santiago se le apareció rotundo. Las calles y las piedras surgieron recientes como en los primeros años de estudiante. Era un misterio denso y conocido. La casa del deán, la plaza del Toral, el sonido antiguo, lento y acompasado de la lluvia y las campanas aparecieron vírgenes otra vez en el corazón agotado del viejo y noble imprecador universal. Su declive físico era evidente y no obstante no renunciaba a sus habituales reuniones. Muy preferida era para él la que tenía lugar en la antigua Casa Vilas, residencia popular, verdadera conjunción de pueblo y cultura, en donde podían coincidir el joven comunista José Pasín Romero con el rector Alejandro Rodríguez Cadarso, según constata el ya mencionado Arturo Cuadrado, por entonces joven y asiduo acompañante de don Ramón.
Dicen las crónicas, por otra parte muy dispares, que la última vez que don Ramón sale de Santiago lo hace a Vigo con el fin de asistir a la inauguración de una exposición de un joven pintor gallego. No es de extrañar, ya que Valle Inclán prestó una atención exquisita a todas las manifestaciones artísticas y muy especialmente a la pintura durante toda su vida. Reciente estaba aún su experiencia romana que le había llevado a luchar, aunque sin éxito, por los nuevos valores de la pintura española. Y a Vigo va. Allí expone uno de los que con el tiempo sería de los más importantes pintores gallegos contemporáneos. Se trata de Manuel Colmeiro, que ahora nos narra cómo aquello sucedió. En el año 35, efectivamente, más bien ya contra finales, hacía yo una exposición aquí en Vigo, en el Faro de Vigo. Y yo conocí a don Ramón del Valle Inclán, lo conocí justamente a las 2 de la mañana saliendo de la granja de Lenar, en la calle de Alcalá, que ya no existe tal café, ¿no? Y entonces, en Madrid, y entonces nos íbamos a Santiago y vine a la noche a que la exposición se abría de 7 a 9 y me dicen, estuvo aquí don Ramón del Valle Inclán. Caramba, le dije, ¿cómo no me avisaron? En fin, qué sé yo. Y, claro, pregunté, dijo, bueno, ¿y qué dijo? Estuvo 2 horas. Hablando cuadro por cuadro, dice él. Entonces, hablando con el director, ya no era los Lema, que fueron los fundadores, que era muy buena gente, era otro señor. Y dice, no, él preguntó por usted y dijo, bueno, llámenlo, que quiero verlo aquí. No sabemos su dirección. Dice, fue la excusa que dio el director. Bien, dice, digan ustedes algo, ¿no? Al otro día veo el periódico y solo dice, don Ramón del Valle Inclán vino a visitar Faro de Vigo y hasta muy brevemente. A los pocos días me fui a ver a don Ramón a agradecerle esa visita a Santiago. Le dije, don Ramón, me han dicho pero no me llamaron. Sí, yo pregunté, dijeron que no sabían dónde usted vivía. Bueno, ¿y qué le pareció, don Ramón, la exposición? ¿Qué me pareció? Dice, ¿conoce usted bien a Galicia? Yo le dije, don Ramón, ¿quién la conoce es usted? Dice, y usted también, siga usted así, hombre. Y hablamos de otras cosas y eso, ¿no? Eso fue la... Claro, para mí me dio un nombre, como era ya Valle Inclán, yo al final un hombre joven, y que se tomara ese trabajo, me dice, yo fui porque vieron unos cuadros suyos, no es porque le conociera, es porque vi unos cuadros suyos y dije, caramba, si hace una exposición quiero ver qué hace este hombre. Me moriré el 6 de enero. Me moriré el 6 de enero. No quiero la visita de frailecito humilde, ni de cura discreto, ni de jesuita sabiondo. Rumorosa, como la lluvia que no se extingue tras los cristales, va llegando la muerte. Andrés Díaz de Rábago, amigo de toda la vida, le sugiere que reciba a un sacerdote que se encuentra en la clínica. Y Valle contesta, mañana. A su lado están su hijo Carlos, los doctores Villar Iglesias y García Sabell, Andrés Díaz de Rábago. Valle Inclán exclama agónico, Oiga, ¿cuánto tarda esto?